capítulo 37. Póngase de pie. Gracias le doy a las hermanas también hoy día que prepararon también un rico desayuno bastante contundente. Difícil comerse un completo en la mañana, algunos están acostumbrados, sí. Pero estuvo bueno, estaba rico. La torta no me la pude comer, me la tengo que llevar. Fue demasiado. Ay, el trocito de Kuchen también, pues. No, también, maravilloso. Amén. Leemos la palabra del Señor desde el versículo 1 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Amén. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Queremos que tú la puedas, Señor, traer a nuestro corazón. Queremos abrir nuestros oídos espirituales, echar fuera todo lo que sea oposición, todo lo que sea contrario a tu palabra. Tú, Señor Padre, nos has traído esta palabra en este día. Todo viene de ti, Señor. Usa mi mente, usa mi corazón, usa mis palabras, usa mi voz. Úsame, Señor, todo mi ser, Señor, para poder exhortar esta palabra y que pueda ser de gran bendición sobre cada uno de los presentes. Abrimos nuestros oídos espirituales, Señor. Reprendemos toda oposición, todo lo que no quiera, Señor, que oigamos, Señor, y recibamos esta hermosa palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Tome su lugar y dele la gloria al Señor, si quiere. Este párrafo de la palabra del Señor del profeta Ezequiel es un párrafo una historia muy conocida, es una visión, es una profecía. Amén. Y si nos situamos en el contexto histórico de Ezequiel, que en realidad es uno de los profetas importantes que aparece en la palabra del Señor, y esta es una de las visiones también más significativas a través de los tiempos. Amén. Entonces, la visión del Valle de los Huesos Secos no fue dado en un momento de prosperidad o de felicidad, ¿cierto?, o de abundancia hacia el pueblo de Israel, sino que fue un periodo oscuro, fue un periodo difícil, un periodo de total oscuridad del pueblo. Entonces podemos decir que Israel estaba en un exilio en Babilonia. Esto es en el año 597 a.C., en donde el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén y deportó a miles de judíos a Babilonia. Y entre ellos estaba este profeta que era también un sacerdote. Amén. Ahora,
esto lo podemos nosotros corroborar en el libro de Segunda de Reyes. En los últimos 2 capítulos habla precisamente de este momento en donde el pueblo de Judá principalmente es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia. Y en los últimos capítulos, en el 24 y 25, le voy a entregar una historia un poquito resumida, y es que había llegado el momento más triste en la historia del reino de Judá. Usted sabe que estaba el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Entonces, durante años Dios había enviado profetas para advertir al pueblo y le decía: vuélvanse de sus malos caminos, dejen la idolatría y arrepiéntanse. De eso se trata, ¿cierto? La rebeldía, en este caso del pueblo, y situándolo, ¿cierto?, en Segunda de Reyes. Pero una y otra vez los reyes del pueblo, ¿cierto?, los reyes de Judá principalmente, y el pueblo mismo endurecían su corazón, adoraron a dioses falsos, cometieron injusticias y rechazaron la voz de Dios. Su pueblo rechazó la voz de su Padre, amén, de Dios. Entonces el Señor permitió que el rey, que este rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, amén, se levantara en contra de este pueblo, ¿cierto?, del pueblo escogido del Señor. Y dice que el capítulo 24 Segunda de Reyes, que Nabucodonosor marchó contra Jerusalén, y el rey Joacín, que era el rey de turno que estaba en ese momento, hizo que se convirtiera, ¿cierto?, en su siervo, ¿verdad? Nabucodonosor hizo que el rey Joacín se convirtiera en su siervo y estuvo durante 3 años, ¿cierto?, bajo el yugo del rey Nabucodonosor. Sin embargo, Joacín decidió rebelarse en contra de Babilonia. Ahora, como consecuencia de esto, comenzaron a llegar los caldeos, los sirios, los moabitas, los amonitas, y devastaban la tierra de Judá. Esto estaba pasando porque Dios estaba ejecutando el juicio que había anunciado por medio de sus profetas. No solamente estaba Ezequiel en ese tiempo, sino que también estaba Jeremías, por ejemplo. Y en el mismo tiempo también estaba Daniel, que fue llevado cautivo también muy joven a Babilonia. Amén. Entonces, si nos situamos en ese contexto histórico, había hombres de Dios en medio de la rebeldía del pueblo. Qué maravilloso, amén. Entonces, cuando este rey Joacín muere, su hijo Joaquín, que era un joven que tenía 18 años, ocupa el trono. Pero su reinado duró solamente 3 meses. ¿Por qué duró 3 meses? Porque Nabucodonosor vuelve a Jerusalén y vuelve a sitiar la ciudad. Recordemos que estaba en un tiempo de juicio del Señor, y a través de ese juicio, por eso venía el rey, ¿cierto? Y se llevaba miles de cautivos, dice la palabra del Señor, que se llevaba miles de cautivos a Babilonia, miles de judíos. Entonces, Nabucodonosor los tomó cautivos, saqueó el templo una vez más y el palacio real, y se llevó todos los tesoros, los utensilios de oro que el rey Salomón, recordemos que el rey Salomón construye el templo que había comenzado, ¿cierto? Estaba en el corazón del rey David, ¿verdad? Y Salomón construye el templo, dice, era un templo hermoso, pero Nabucodonosor destruye esto. Amén. Entonces, como les decía, aparte de eso, son deportados miles de personas, soldados, artesanos, herreros, trabajadores, ¿cierto? Y se van y se los llevan a Babilonia. Y solo quedaron algunos campesinos, ¿cierto?, alguna gente pobre que cuidaban y cultivaban esa tierra. Entonces, en lugar de Joacín, Nabucodonosor puso como rey al tío de Joaquín, que era Matanías, pero Nabucodonosor le cambia el nombre y le puso Sedequías. Y en el capítulo 25 dice que Sedequías reinó por 11 años, pero también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Todos estos reyes, ¿cierto?, que le estoy diciendo yo, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, porque dejaron entrar ídolos y hacían sacrificio a dioses extraños, se alejaban, ¿cierto?, de los altares, del altar del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto, cierto? Porque ellos tenían un corazón inclinado hacia lo malo, ¿verdad? Entonces, finalmente,
Nabucodonosor ahí regresa con todo su ejército, en el tiempo, ¿cierto?, del rey Sedequías. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Sedequías decide también rebelarse en contra de Nabucodonosor, pero Nabucodonosor, al enterarse de esto, regresa con todo su ejército a Jerusalén y lo sitian, construyen fortificaciones alrededor de la ciudad y deja sitiada completamente la ciudad por 2 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el paso de los meses, el hambre se volvió insoportable. No había qué comer, no había pan para el pueblo a causa de esto. ¿Por qué? Porque este rey también se había rebelado en contra de Nabucodonosor. Entonces, dice que la desesperación llenó las calles y una noche dice que Sedequías intenta escapar por una puerta que estaba cercana al jardín del rey. Pero los soldados de Babilonia, los babilónicos, ¿cierto?, lo alcanzaron, lo pillan, sale arrancando él y lo pillan. Y fue llevado delante de Nabucodonosor. Ahí ocurrió una de las escenas más fuertes, más dolorosas que están en toda la palabra del Señor. Dice que los hijos de Sedequías, de este rey, fueron ejecutados delante de él. Y después de eso le sacan los ojos a Sedequías y lo dejan ciego. Lo último que él vio fue la ejecución de toda su familia, imagínense. Qué tremendo, qué fuerte eso, ¿cierto? Esa fue la última imagen que vio en toda su vida este rey. Y es puesto preso, ¿cierto? Lo condenan, le ponen grillete y lo llevan cautivo una vez más a Babilonia. Entonces, tiempo después, el capitán de la guardia de Babilonia vuelve también a Jerusalén y ahí la destruyen completamente, hermanos. La ciudad es destruida completamente. El templo del Señor fue incendiado, el palacio real también fue quemado, las casas fueron consumidas por el fuego, las murallas de Jerusalén fueron derribadas, los objetos de bronce, de oro, del templo que estaban en el templo consagrados para el Señor fueron llevados a Babilonia. O sea, quedó la embarrada, ¿cierto? Y la ciudad santa de Jerusalén queda totalmente reducida a ruinas. Dice que solo permanecieron algunos de los más pobres para cuidar las viñas de los campos y los campos, ¿cierto? Entonces, más tarde Nabucodonosor nombró gobernador a Gedalías, quien intentó también organizar a los sobrevivientes, pero los que eran rebeldes de ese tiempo fueron y lo matan, van y lo matan, lo asesinan también. Entonces, toda esta gente temiendo por su vida, ellos huyen también y huyen a Egipto. Y la última parte del capítulo 25 de Segunda de Reyes termina con una pequeña esperanza. Con una pequeña esperanza termina. Porque pasan los años, Nabucodonosor muere y Joaquín, ¿se acuerda del rey que le decía yo al principio que tenía 18 años? Él estaba ahí preso, 37 años había estado. Y un nuevo rey sube al trono en Babilonia. Este rey decidió sacar a Joaquín de la cárcel. Lo saca de la cárcel y le habla con bondad, dice la palabra del Señor, y le da un lugar de honor entre los demás cautivos, entre todos los demás reyes. Y desde ese día Joaquín siempre come a la mesa del rey y recibió provisión constantes mientras él estuvo vivo, imagínense. Entonces, así concluye el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25, con Jerusalén destruida, el pueblo en exilio, pero con una pequeña señal de que Dios no se había olvidado de ellos. Amén, no se había olvidado de ellos. ¿Cuántos saben que el Señor no se olvida de nosotros? Entonces, aunque el juicio estaba, ¿cierto?, había una esperanza de restauración. Siempre hay una esperanza de restauración, ¿verdad? Entonces esa esperanza seguía viva, ¿verdad? Y también están las promesas de Dios en toda la palabra, ¿cierto? Y ahí es donde están, ¿cierto?, estos profetas. El profeta Jeremías estaba también ahí, y también estaba el profeta Ezequiel. Y el Señor le entrega esta tremenda visión a Ezequiel, diciéndole, como diciéndole esto: Ezequiel, yo quiero que el pueblo sea restaurado. Yo quiero que el pueblo vuelva a su país, a su ciudad. Eso es lo que anhelaba el Señor con el pueblo. Pero veía que el pueblo era un pueblo que estaba totalmente seco, estaba hecho huesos. Imagínese usted. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor dice, cierto? Incluso
el pueblo clamaba y decía, ¿cierto? Ahí en Ezequiel 37:11, decía, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Eso decía el pueblo de Israel. Ellos estaban totalmente devastados. Pero esto había venido, ¿cierto?, a causa del olvido, de la desobediencia, ¿verdad? Esa frase reúne el estado espiritual y emocional del pueblo, ¿verdad? A causa de esa desobediencia, ellos ya no tenían esperanza. Entonces, todo lo que es en contra de Dios, la desobediencia de Dios, nos roba la esperanza, ¿cierto? Nos roba esa esperanza que tenemos nosotros en el Señor cuando desobedecemos a la palabra, porque nuestra conciencia se cauteriza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué estaban en esa condición? Como dice Segunda de Reyes, ¿cierto? No fue simplemente porque Babilonia era más poderosa, ¿cierto? Sino que Dios permitió el exilio como consecuencia de muchos años de pecado. ¿Por qué? Porque Israel había caído en idolatría, en injusticia, en corrupción, en derramamiento de sangre inocente, en desobediencia al pacto y finalmente se habían olvidado de Dios. Pero Dios le está mostrando a Ezequiel, hermanos, que Él quiere restaurar a su pueblo, como le decía, amén. ¿Cuántos quieren ser restaurados en este día? Amén. Y Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Jehová, Señor Jehová, tú lo sabes, ¿verdad? El Señor le estaba preguntando, Dios le estaba preguntando, ¿cierto?, a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel obviamente le dice al Señor, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre les envió profetas al pueblo, por ejemplo, ¿cierto? Como decía yo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y un montón de profetas más a llamar al pueblo al arrepentimiento, amén. Pero el pueblo del Señor no quiso escuchar. Entonces ese valle representa en primer lugar a Israel, ¿cierto? Como decía, Dios dice, hijo de hombre, todos estos huesos, Ezequiel 37:11, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí mismo lo declara, ¿cierto? Estaba mostrándole esta visión al profeta y le estaba diciendo, así está Israel, esta es la casa de Israel, amén. Es decir, la visión ¿cierto? Habla primero de la restauración nacional de Israel. Los huesos secos representan un pueblo que se veía completamente acabado. Era un pueblo, como le decía, totalmente arruinado, acabado, ¿cierto? Estaba en cautividad, ¿verdad? Entonces Ezequiel 37:2 dice, he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. ¿Usted ha visto un hueso seco? Blanquito, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces seco en gran manera quiere decir que ya estaban hace rato así. Hace rato que ya venían secándose. Que el Señor nos ayude. Entonces, que esos huesos cobraran vida era difícil, ¿cierto? Porque podríamos decir que humanamente es una situación imposible, ¿verdad? Es imposible que vivieran. Pero Dios está prometiendo en ese momento una restauración poderosa para Israel. Amén. Ahora, esto hasta cierta parte se ha cumplido, amén, porque ellos en el tiempo de Esdras, ¿verdad? Y el rey Ciro les da la oportunidad de volver a su pueblo y reconstruir la iglesia, reconstruir el pueblo, reconstruir la nación, ¿verdad? Reconstruir el altar al Señor, ¿verdad? Pero después vuelven a ser cautivos, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo sabemos que también Jerusalén fue destruida completamente, ¿verdad? Y luego de eso avanzamos en el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, fueron exterminados millones de judíos, ¿verdad? Pero después, en 1948, viene la toma, una vez más, ¿cierto?, el regreso a Jerusalén, amén. Y así vemos también cómo poco a poco esta profecía se va cumpliendo, pero todavía no se cumple completa porque es hasta el día en que el Mesías venga una vez más
a buscar a su pueblo y restaure completamente Israel. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Entonces ahora vamos a la iglesia, para nosotros la iglesia. Esta profecía también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque la palabra del Señor habla, ¿cierto?, en ese tiempo, y también está escrita para hablarnos a nuestro corazón. Amén. Entonces, esta profecía también es para nosotros, ¿cierto? Pero hay un detalle, hermanos, maravilloso en esta palabra, y a eso yo me quiero referir. Este es el tema central de esta palabra. Es Ezequiel, el profeta, ¿cierto? Este sacerdote ocupa una palabra muy especial, hablando, ¿cierto? Si hablamos del escrito original, y en este párrafo lo hace varias veces, y esa es la palabra ruaj, que se puede traducir en 3 palabras al español, que es viento, aliento y espíritu. Ese es el significado de la palabra ruaj. Esta es una palabra hebrea, amén, y dice que es la misma palabra, ¿cierto?, para los tres significados: viento, aliento y espíritu. Entonces, el contexto determina cuál es el sentido de cómo se está expresando esta palabra. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí? Amén. Entonces, en Ezequiel 37:5 es aliento, ruaj es aliento. He aquí yo hago entrar espíritu, que es el aliento del Señor en vosotros, dice, y viviréis. Entonces, esa palabra, ¿cierto?, aquí se puede entender como el aliento que produce vida. ¿Cuántos saben que Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia? Y aparte de vida en abundancia, Él nos dio vida eterna. Amén. Entonces, por ejemplo, en Génesis también, que este es uno de los primeros versículos en donde aparece la palabra ruaj, que es el espíritu, dice, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y ahí aparece nuevamente la palabra ruaj, ¿cierto? El ruaj del Señor se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Amén. Es el mismo espíritu. Amén. Aquí se refiere, como le digo, ¿cierto?, claramente al Espíritu Santo. Ese es el espíritu que se movía ahí en Génesis sobre la faz de las aguas. Bendito sea su nombre, amén. Entonces, en Ezequiel 37:9, vamos al versículo 9, utiliza también la misma palabra, pero lo hace en varios sentidos, ¿cierto? Dice, profetiza al espíritu, ruaj, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, ruaj, y sopla sobre estos muertos, ruaj, amén. Entonces, en ese solo versículo aparece en 2 sentidos, ¿cierto? En espíritu y en viento. Y cuando dice sopla, también está relacionando con el aliento que da vida. Cuando dice sopla sobre estos huesos, ¿cierto? Y que venga vida. Ven de los 4 vientos y sopla. Entonces dice que sopló y fueron seres vivientes. Amén. Como lo dice también en Génesis ahí al principio, ¿cierto? Cuando sopla aliento de vida sobre el hombre, cuando fue creado del polvo de la tierra, ahí también estaba el ruaj del Señor. Qué maravilloso, hermanos. Esto es un juego de palabras muy, muy rico, ¿cierto? En el hebreo, pero que tal vez no se logra apreciar completamente en las traducciones, ¿cierto? En nuestro lenguaje, porque nosotros ocupamos muchas palabras, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se traduce este ruaj en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en la palabra que se podría pronunciar como neuma, ¿cierto? No sé si lo pusieron acá, ¿cierto? Sí, ahí está, ¿ves? Que significa finalmente lo mismo, espíritu, viento y aliento. Amén. Entonces, de esta palabra provienen los términos en español, por ejemplo, como neumático, que está relacionada, ¿cierto?, con aire. Neumonía, que está relacionada con los pulmones. Entonces, todas estas palabras conservan la idea de aire y respiración. Ahora tenemos ejemplos de la palabra neuma en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 3, versículo 8, dice que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se acuerda de esa palabra, cierto, de Nicodemo que le estaba predicando? Fue Nicodemo,
fue Nicodemo de noche, escondido, porque era uno de los principales de la sinagoga, ¿cierto?, de los religiosos de la época, y dice la palabra que fue de noche escondido a ver al maestro, y dice: Maestro, sabemos que realmente tú eres el Hijo de Dios, que vienes, ¿cierto? Él lo reconoció, ¿verdad? Y ahí el Señor comienza a decirle que hay que nacer de nuevo. Nicodemo no logra entender eso, le dice: ¿cómo siendo un hombre viejo, siendo yo viejo ya voy a tener que volver al vientre de mi madre? ¿Verdad? Y ahí comienza el Señor a explicarle: no, Nicodemo, no te estoy diciendo esto, te estoy diciendo que debes nacer del Espíritu, que debes nacer realmente de adentro. No basta con nacer solamente de la carne, sino que tú debes nacer del Espíritu. Y ahí le da esa palabra y dice: el viento sopla donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Entonces Jesús usa esa palabra griega que es neuma para referirse tanto al viento como al Espíritu. Y aquí, ¿cierto?, hace un juego de palabras muy parecido en lo que leíamos en Ezequiel, ¿cierto? También esta palabra está en Juan 20, 22. Después de que Jesús resucita, se junta con sus discípulos y la palabra del Señor dice ahí: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí aparecen dos ideas unidas. Jesús sopla. Amén. Y los discípulos reciben el Espíritu Santo. Entonces es la misma palabra del original, ¿cierto? El ruaj del Señor viene sobre los discípulos y ellos reciben en ese momento el Espíritu Santo, amén, cuando Jesucristo mismo sopla sobre ellos, ¿cierto? El neuma del Señor. Y esto obviamente concuerda, y esto está también en la Septuaginta, que es la primera traducción del hebreo, ¿cierto?, en donde, como les decía al principio, aparece ahí en Génesis capítulo 2, cuando Dios sopla aliento de vida sobre Adán. Capítulo 2, versículo 7. Y en Ezequiel 37, donde el soplo de Dios da vida al ejército de esos huesos secos. ¿Cuántos quieren que el Señor sople sobre su vida en este día? Ahora, reflexionemos, iglesia, reflexionemos. Amén. Es necesario que nosotros podamos reflexionar. ¿Qué nos ha secado? ¿Qué nos ha secado espiritualmente? ¿Qué es lo que te tiene seco espiritualmente? ¿Qué nos ha secado espiritualmente? Que nuestros huesos están blanquitos espiritualmente, ¿verdad? Y el Señor le pregunta a usted: ¿vivirán estos huesos? Elim, ¿vivirán estos huesos? Amén. 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 Hay muchas cosas que nos hacen secarnos espiritualmente, hermanos. Amén. El pecado y la desobediencia, ¿cierto?, son las principales causas que nos secan espiritualmente, ¿verdad? Israel no llegó al exilio de un día para otro. Israel, a través del tiempo y de los años, ¿verdad?, fue desobedeciendo al Señor, olvidándose de servir al Señor. Poco a poco, ¿cierto?, a través de los años, ellos fueron alejándose del Señor, de su Dios. Por eso ellos llegaron finalmente al exilio, ¿verdad? Entonces, durante años el pueblo rechazó a Dios. Entonces, a nosotros a veces, poco a poco nos va pasando también que nos vamos secando así, desobedecemos a la palabra del Señor, hay pecado en nuestra vida. Yo, hermano, no estoy aquí para juzgarle a usted, yo quiero que usted entienda esto. No estoy para juzgarle, sino estoy aquí para impartir la palabra del Señor. Esto es palabra de Dios, no es algo que yo estoy inventando, sino que la palabra del Señor lo está enseñando así, amén. Entonces nosotros sabemos cuál es el pecado que nos asedia, como dice la palabra del Señor, amén. Amén. Sabemos que no hay ninguno perfecto, ¿verdad? Y que dice la palabra del Señor que si alguno dice que no tiene pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros pecamos con nuestras palabras, con nuestra mente, con nuestros oídos, con nuestros pensamientos. Pecamos, ¿verdad? Porque estamos en esta carne y esta carne está inclinada siempre al pecado. Pero siempre yo he dicho esto, no es lo mismo deslizarse, ¿cierto?, al pecado, así como, ¡ay, me voy a tirar el pecado, qué rico! Que decir: Señor, ayúdame a no pecar,
ayúdame a servirte, ayúdame a buscarte, ayúdame a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Dice Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué fuerte eso. Entonces, el pecado no solamente trae culpa, ¿cierto? Porque cuando el ser humano peca trae una culpa, eso cuando somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque conocemos la verdad. Y la verdad, ¿cierto?, nos hace tener culpa en nuestra vida, ¿cierto? Sino que también va apagando el fuego espiritual hasta dejar a una persona sin sensibilidad a la voz de Dios. Nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Yo decía el otro día, hace unas predicaciones atrás, que hay 4 voces que nosotros podemos oír. Una es nuestra voz, que nos hablamos a nosotros mismos. Usted se ha visto hablándose a usted mismo, ¿cierto? ¿Verdad? Lo otro es la voz de quienes nos rodean, que pueden ser voces buenas o voces malas. ¿Sí o no? Entonces usted tiene que cuidarse con quién se junta. Amén. Para recibir buenos consejos. La otra es la voz del diablo, porque el diablo habla a la mente. Así ataca el diablo. Ese es nuestro campo de batalla entre el diablo y nosotros. ¿Verdad? ¿Se acuerda cuando Satanás va y quiere tentar a Jesucristo y le habla, ¿cierto? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque Jesús está ayunando 40 días, ¿cierto? Escrito está, le decía el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, el pecado no solamente trae culpa, sino que va apagando poco a poco ese fuego. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos tan lindos con el Señor? Maravilloso, Señor. Tu presencia es tan bonita y yo te quiero servir, quiero estar contigo. Y oramos y adoramos al Señor, escuchamos alabanza, lloramos, nos quebrantamos, queremos hacer la obra del Señor. Venimos a la iglesia, nos participamos y es tan bonito eso, hermano. Pero el pecado nos comienza a alejar poco a poco, la desobediencia. Nos comienza a alejar de a poquito y ya después no nos damos cuenta cuando estamos totalmente secos. Que el Señor nos ayude. Entonces, qué importante es saber oír la voz de Dios. Para oír la voz de Dios yo debo estar muy cerca de Él, porque es la última. Estamos nosotros, está la persona que nos rodean, está el enemigo y la voz de Dios. Para yo vencer todas estas otras voces, yo debo buscarlo y llegar para ser más sensible a la voz de Dios. A veces cuesta mucho oír la voz de Dios. Yo le digo al Señor, ayúdame, porque tengo que pararme en este lugar a predicarle la palabra del Señor y yo anhelo que sea una palabra de restauración para su vida, de edificación, de crecimiento, amén, de gozo, de que usted pueda recibir esta palabra que el Señor le está impartiendo, ¿verdad? Entonces yo le digo, Señor, háblame, amén. ¿Cuántos le han dicho, Señor, háblame? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también, otra de las cosas que nos secan es la idolatría, ¿cierto? A muchas cosas, porque la idolatría seca el corazón. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios termina robándose nuestra vida espiritual. Todo aquello que nosotros idolatramos más que a Dios, porque la palabra del Señor dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él es el objeto de tu alabanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Usted sabe que en nuestro corazón hay un trono y ese trono debe ser ocupado por el Señor nada más que por Él. Entonces a veces nosotros dejamos que ese lugar se ocupe por las circunstancias de esta vida. Idolatramos nuestro trabajo, idolatramos a nuestros hijos, a nuestra familia, que no tiene nada que ver con que yo la ame, a mi familia, ¿cierto? Yo debo amar a mi familia y ser, en el caso de los hombres, sacerdotes de nuestro hogar, ¿verdad? Y debemos cumplir como tal. Pero cuando yo paso a idolatrar, ¿cierto?, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, porque ellos son de Dios. Los hijos y el cónyuge son de Dios, no son míos.
Entonces el hombre dice, tú eres mía. Está equivocado. Usted no tiene nada, todo es del Señor. Que el Señor le ayude. Entonces todo lo que usted idolatra, lo que sea, y lo pone en primer lugar, el dinero, ¿verdad? El querer tener más. Puede ser, ¿cierto? El trabajo, el dinero, el éxito. Todos quieren éxito, todos quieren like en este tiempo, ¿cierto? Voy a subir un video porque me den 1250 likes. Algunos tienen millones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay en su vida, su corazón? Está eso, no está el Señor, ¿verdad? Entonces, si vamos incluso más allá, hasta el mismo ministerio en el cual tú sirves, los pastores, los hermanos, los líderes, ¿cierto? El mismo ministerio puede estar siendo también un ídolo en tu vida. Que el Señor nos ayude, amén. Jeremías 2:13 dice así, Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Se alejó el pueblo una vez más. Jeremías, ¿se acuerda que yo también le hablaba de Jeremías? Fuente de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Jesucristo se paró en medio del pueblo, ¿cierto? En la fiesta del Sukkot y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, no, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿cierto? De esta agua, y de esa agua, ¿cierto? No, el que bebiera esta agua no tendrá sed jamás. ¡Aleluya! Entonces me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Yo no sé si usted entiende esa palabra. Permiso. Es buena el agua, ¿eh? Es importante el agua. Entonces, Él es la fuente de agua viva. Pero dice aquí que el pueblo cavó cisternas y más encima de cavar cisternas estaban rotas, que no contienen. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos cavado cisternas rotas, pozos que no se llenan? Entonces, Él es la fuente de agua viva para nuestras vidas, iglesia. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir cavando cisternas rotas? Echamos agua y se va, y se va, y se pierde, y no se llena nunca. Señor, yo trabajo y siempre me falta. No tengo plata, Señor. ¿A quién no le ha pasado? Porque sus ojos están puestos ahí. Usted está cavando cisternas rotas. Y si usted obedece a la palabra del Señor, déjeme decirle que eso no va a pasar. No va a pasar, iglesia. El Señor le va a bendecir, el Señor le va a proveer. Tengo testimonios de eso, hermanos, muchos. Hace poco estuvimos en una pequeña crisis y el Señor, donde menos nosotros pensábamos, abrió una puerta. Es que es algo sobrenatural, hermano. Oiga, yo nunca había recibido un bono del gobierno, hermano. Así se los digo. Voy a abrir mi corazón. 2 días que no teníamos ni un peso, hermano, esta semana. Ni uno. Así andábamos, así, echándole de gota petróleo a la gasta poco. Y orando con mi esposa. Señor, bendícenos. Somos tus hijos. Tú nos prometiste bendición, Señor. De repente llega un correo. Usted se ha depositado del, no sé cuándo, no me acuerdo, MDSIF. ¿Qué es eso? Y se equivocaron, dije yo. Y empecé a buscar qué es lo que significa eso. Un bono del gobierno, no sé cuánto. ¿Cuándo? Los únicos bonos que recibí fueron de la pandemia, hermano. Jamás en mi vida había recibido un bono. Y aparece un bono, hermano. ¿Quién lo hizo? ¿El gobierno? ¡El Señor! El Señor lo hizo. Entonces, Él pone donde no hay, cuando somos fieles a Él, cuando le creemos, hermano. Él pone donde no hay. Por eso nuestros huesos deben salir de la sequedad, nuestra vida. Amén. Cuando nosotros dejamos la fuente de agua viva,
obviamente nos vamos a secar. Por eso usted está hoy en día en el mejor lugar. No le estoy hablando del IM. Estoy hablando que usted está delante del Señor. Y si en este lugar hay bendición, claro que la hay, porque bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay bendición. Aquí hay prosperidad. Aquí hay restauración. Y aquí está el ruaj del Señor que va a soplar en este día sobre ti, si tú lo quieres. ¿Qué más nos seca? Obviamente la falta de comunión con el Espíritu Santo. Como hijos de Dios debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Podemos conservar la apariencia de vida espiritual, como digo yo siempre, aleluya, ¿cierto? Pero sin embargo, podemos estar vacíos por dentro. En la visión primero aparecen los huesos unidos, luego tendones, luego la carne, luego la piel. Estaba todo en orden, pero no había vida. Si leemos la palabra, ¿cierto? Se había reconstruido todo, estaba todo ordenadito, ¿verdad? Pero no había vida, faltaba el Espíritu. Que no te falte el Espíritu, que no te falte el ruaj del Señor, el neuma del Señor. Él quiere soplar sobre ti hoy, iglesia. Quiere darte vida. Puede haber organización en nuestra vida o en la iglesia, pueden haber ministerios maravillosos, reuniones, actividades, pero si la falta del Espíritu Santo está, entonces no somos nada, hermanos. Si no está el Espíritu Santo, no somos nada. Necesitamos al Espíritu Santo. Si no, solo vamos a hacer una estructura vacía, sin vida, vamos a estar secos. Otra cosa puede ser la desesperanza. Israel, como les decía al principio, decía, nuestros huesos se secaron. Ellos ya estaban totalmente desesperanzados porque la habían embarrado, ¿cierto? Así somos nosotros. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Nosotros no, ¿qué? Voy a ir a la iglesia. Si ya me embarré ya, pues, ¿sí? ¿Para qué? He pecado tanto, Señor. ¿Para qué voy a orar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos ha pasado. Nos ha pasado. Señor, me he alejado tanto de ti. Me he alejado tanto de ti, Señor, que ya... ¿Para qué? Eso es sinónimo de estar secos. Ahí es cuando más necesitamos volvernos al Señor para que Él sople sobre nuestra vida su Espíritu Santo una vez más. La desesperanza seca el alma. Cuando una persona deja de creer en Dios, cuando una persona deja de creer que Dios le puede restaurar, ahí comienza a morir espiritualmente. No, que ya sí, el Señor ya no hay caso conmigo. Y nosotros también sentenciamos a otros. ¿Qué si cuándo va a llegar a la iglesia? Míralo cómo es. Está perdido en sus delitos y pecados y lo condenamos y lo enterramos más encima. Que el Señor nos ayude, hermano. Nosotros no tenemos derecho a eso. Todos tienen derecho a la salvación. Todos tienen derecho a venir a la iglesia. Entonces cuando usted ve a una persona y esta, ¿qué viene a meterse aquí? Que el Señor le ayude si usted ha pensado eso, hermano. Por favor. Que eso no se hace, somos hijos de Dios, debemos recibir con los brazos abiertos a nuestro hermano, ¿sí o no? Con los brazos abiertos a nuestro hermano, bienvenido, bienvenida. No importa que usted haya tenido en el mundo un problema con la persona, porque estaban en el mundo, no estaban aquí. Entonces el reino del Señor es distinto, en el reino del Señor hay amor, en el reino del Señor hay vida, en el reino del Señor hay armonía, hay comunión y hay perdón, que es lo más importante. Entonces no podemos morir espiritualmente. Las heridas no sanadas, el rechazo, el abandono, el abuso, la traición o el resentimiento endurecen nuestro corazón.
usted debe dejar que el Señor lo sane. Usted debe dejar que el Señor la sane. Deje que el Señor sane ya esas cositas que están ahí, que están hiriendo su vida, su corazón, ese rechazo, el abandono, el abuso, la traición, el resentimiento, hermanos. Muchas personas siguen asistiendo a la iglesia incluso, pero por dentro se sienten como ese valle de huesos secos. Solo el Espíritu Santo puede sanar las heridas más profundas en nuestra vida, iglesia. Solo el Espíritu Santo, cuando sopla, cuando el ruaj del Señor viene sobre nosotros, somos restaurados, somos sanados, somos aliviados. Bendito sea su nombre. Solo ese ruaj puede sanarnos. Dejemos que el Señor sople sobre nuestra vida. Cuando nos volvemos rutinarios, religiosos, amén. El pueblo de Israel seguía teniendo una historia religiosa, pero había perdido la presencia del Señor. Ellos sabían que Jehová era su Dios, el Señor era su Dios, ¿verdad? A través de los tiempos nosotros podemos ver en la palabra del Señor, hermanos, cómo Dios amó y ama a su pueblo, amén. Pero ellos solamente estaban en esa historia, se habían quedado solamente en un mensaje histórico. Y los mensajes históricos, déjeme decirle que no salvan a nadie. Los mensajes de poder son aquellos que transforman el corazón del hombre, del ser humano. Los mensajes con el ruaj del Señor son aquellos que entran a tu corazón y tú sientes algo, porque la palabra dice que es como espada de doble filo que penetra el corazón hasta los tuétanos, ¿verdad? Y que es útil para sanar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos cantar, podemos predicar, podemos servir, incluso dirigir ministerios, pero hacerlo sin pasión ni dependencia del Espíritu Santo. Vengo porque tengo que venir, vengo porque mi papá o mi mamá viene, vengo porque mi esposo o mi esposa viene, me trajo mi esposa hoy día, va el día del papá. Por eso llegué aquí. Bueno, el Señor algo quiere hacer con usted si llegó por eso nomás, pues. Algo el Señor quiere hacer. Todo tiene un propósito. ¿Sí? El Señor ocupa también sus estrategias, pero las estrategias sin visión y sin el Espíritu no son nada, están secas. Y Él nos quiere enviar la mejor estrategia. No es un nuevo líder. Va a llegar un nuevo pastor. Vamos a sacar al pastor Jaime. Y va a llegar un nuevo pastor. ¿Qué necesitamos? Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Somos un pueblo, somos un cuerpo. Qué bueno verte, hermanos. Qué bueno verte, qué bueno verte. Qué bueno verle allá atrás. Porque somos hijos de Dios, somos un cuerpo en Cristo y nos amamos. Yo oro por ustedes todos los días. Para que el Señor le bendiga, le guarde, le proteja. Que tenga una semana de éxito. Que Dios le prospere, le dé salud, le dé vida. Esa es mi oración diaria junto a mi familia. Y estoy acordándome todos los días de los hermanos. Oye, el hermano tanto, el hermano no vino. Señor, ayúdale. Señor, ayúdale, ábrele puerta, que logre vencer. Y hoy veo que muchos han vencido. Le doy la gloria al Señor por eso. Estoy feliz, hermano, de verle. Amén. ¿Qué necesitamos entonces? Al Espíritu Santo. Necesitamos el ruaj, el neuma, que Él sople, que Él declare su espíritu sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón. Eso necesitamos, no necesitamos nada más. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Amén, necesitamos el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo. Amén. Entonces lo que Él hace es enviar ese ruaj. ¿Sabe que esa palabra es como un poquito... no sé si decir inventada, porque la palabra en sí en el hebreo ni siquiera se logra pronunciar. Porque es como un, no sé si me sale, pero lo voy a hacer, como ¡ruah! Así se nombra. ¡Ruah! Porque es el fuego, el viento, el soplo, el aliento de Dios sobre tu vida. ¡Qué hermoso!
La palabra de Dios ordena los huesos, ¿cierto? Ordenaron los huesos. Le dijo el profeta que se ordenaron los huesos. Se forma el cuerpo. Y el Espíritu de Dios sopla y produce vida. Sin el Espíritu hay forma, pero no hay vida. La iglesia necesitamos el Espíritu, porque sin el Espíritu hay formas, hay formalismos. Que es lo que le dijo el Señor al pastor cuando el pastor le decía: Señor, ¿por qué de 33 se convierte en 3? Señor, ¿por qué de 33 se convierte en 3? Le preguntó como 1000 veces. Y el Señor le habla, le dice: el mero formalismo religioso no puede salvar al hombre. La religión no le va a salvar, la estructura no le va a salvar, no le va a dar vida. El único que le va a dar vida es el Señor, el Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. Entonces, con el Espíritu, un valle de muerte se convierte en un gran ejército. Entonces el Señor sopla sobre esos ejércitos que va a aparecer aquí, ahora, ya. Puso el penúltimo, ese. Imagínese usted algo así. Un ejército siendo restaurado. Esa es la iglesia, tú eres. Siendo restaurado de los huesos secos a la vida. Y levantando la bandera de victoria, que es la bandera de Cristo. Y luego, en la otra imagen, la última, eres un ejército. Ahí viene. 1, 2, 3. El ejército, ahí está. Ahí está. Ahí está usted. Los primera línea. Lo que hace la IA. ¿Cuántos quieren estar así? Como guerreros. Yo me conformo por estar por ahí atrásito así. Por ahí más o menos. Pero quiero ser parte de ese ejército. Quiero ser parte del ejército del Señor. Porque Él te llamó, iglesia. Él te llamó para darte vida. Y dice que te llamó para darte no solamente vida, sino que vida en abundancia. ¿Qué más quiere entonces, güey? Si Él nos quiere dar vida abundante. ¿Y cuál es la vida abundante que usted quiere? Señor, quiero mucha plata. Quiero tener un Lamborghini. Quiero tener muchos seguidores en mis redes sociales. Quiero ser famoso. Quiero ser igual que un predicador de esos grandes que tienen mega iglesia. Sí, porque, hermano, el corazón se envanece. Se envanece. Cuando nosotros sacamos el centro, el corazón se envanece. Lo que yo quiero es el Espíritu Santo, y que usted sea bendecido a través de ese Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Espero que esté siendo bendecido en este día y que pueda entender que ese Ruach quiere soplar sobre usted en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Lo que el pecado secó, la religión no lo puede revivir. Solo el Ruach de Dios puede devolver la vida. No necesitamos más actividades, hermanos. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Hicimos un buen congreso y le damos gracias al Señor. Fuimos unos buenos anfitriones, puras felicitaciones. Gloria al Señor, la gloria sea para Él. Pero no necesitamos más actividades. Que nos toque la que nos tenga que tocar nomás. Necesitamos el soplo del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Porque donde el Espíritu sopla, los huesos secos vuelven a vivir. La esperanza renace y Dios levanta un ejército para cumplir su propósito perfecto. Amén. Entonces el mismo Espíritu que dio vida a Adán, ese mismo Espíritu que sopló sobre Adán para ser un ser viviente, que levantó el valle de los huesos secos y que descendió sobre la iglesia en el Pentecostés, aleluya, sigue siendo el único capaz de restaurar completamente tu vida, mi vida y la iglesia. Amén. Póngase de pie. Aleluya. ¿Qué debo hacer, pastor? Reconocer que necesita
ese soplo del Espíritu Santo. Por favor, los músicos pasen rápido, vamos a alabar al Señor. Reconocer que necesitas ese ruaj. Reconocer que necesitas neuma del Señor. Reconocer que necesita que el Señor sople sobre estos huesos secos y puedan una vez más revivirse, restaurados. Aleluya. Eso es lo que necesitamos. Entonces, mientras adoramos al Señor, mientras exaltamos su nombre, iglesia, yo te voy a invitar a que tú puedas abrirle tu corazón al Señor de par en par y decirle: Espíritu Santo, ven y sopla sobre mí. Ven y sopla sobre mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te necesitamos. Me he sentido seco. Si usted se ha sentido seco en el Señor espiritualmente, dígale al Señor: yo me he sentido seco. Si Él lo conoce hasta lo más profundo de su corazón, nada podemos ocultar delante del Señor. Y usted a lo mejor entiende y sabe por qué se ha secado tanto. Usted lo sabe. Nosotros no podemos ocultar nada delante del Señor. Entonces nosotros sabemos lo que nos ha secado, ¿sí o no? Sabemos lo que nos ha tenido ahí en esa sequedad espiritual. Hoy el Señor quiere darte vida. Todo aquel que quiera vida, comienza a levantar sus manos. Comienza a decir: yo necesito esa vida, Señor, ese soplo, ese ruaj. Yo necesito que sople sobre mí. Vamos, dígale al Señor. Comienza a conversar con Él. Dígale: yo lo necesito, Señor, en mi vida. Necesito que restaure mi casa. Necesito que restaure mi corazón. Necesito que restaure mi mente, Señor. Necesito que me ayudes a abandonar ese pecado que he estado arrastrando, Señor. Necesito que cortes las cadenas generacionales que están en mi vida, Señor, de miseria, de ruina, de pobreza. Pídaselo al Señor, porque Él prometió bendecirte, iglesia. Él prometió levantarte como ese ejército poderoso, como ese ejército grande en extremo, darte vida y soplar sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Mientras exaltamos el nombre del Señor, el Señor va a estar también trabajando en tu vida. Deja que Él trabaje completamente en ti. Y sabes, hay algunos en este lugar que aún no asumen el desafío completo de servir al Señor. Dios no solamente te necesita que tú te vengas a sentar en una silla y tú tal vez tú has dicho: Señor, le has dicho a Él: no encuentro, Señor, no encuentro el lugar preciso donde tú me quieres. No logro, Señor, encajar, Señor. Hoy el Señor te va a mostrar. Hoy el Señor, créalo, el Señor te va a mostrar y te va a decir: mira, aquí yo te necesito en esta área. Aquí yo te necesito. A lo mejor es algo simple, a lo mejor es algo sencillo, pero déjame decirte que es ahí donde el Señor te va a colocar en esta hora, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Tú eres valioso para el Señor, tú eres valiosa para el Señor. Dios vio algo maravilloso en ti, hermano, hermana, créalo. Yo veía en el congreso a los hermanos, las hermanas, los jóvenes trabajando para el Señor. Y hermanos, lo veía trabajando de una forma tan entregada, hermanos. Fue algo tan lindo verles trabajar en armonía, en hermandad. Y bendito sea el nombre del Señor por eso, amén. Entonces